Las bases de datos son herramientas que utilizamos a diario. Access es un administrador de bases de datos. En la ventana de Access tenemos algunas plantillas disponibles y lo primero que hacemos cuando creamos una nueva base de datos es elegir el lugar donde se va a guardar la base de datos. Para eso damos clic en la carpetita, seleccionamos un lugar en nuestra computadora, en este caso es en el escritorio, en la carpeta base de datos, y elegimos un nombre para nuestra base de datos, en este caso se llama almacén. Damos clic en aceptar. Ahora podemos verificar la información. Nos fijamos, tenemos el nombre de nuestra base de datos, almacén, con la extensión de Access, y además la ruta donde se va a almacenar, que es en escritorio, en la carpeta base de datos. Damos clic en el botón de crear y hemos creado nuestro archivo de base de datos. Al abrir Access nos crea una tabla vacía con un campo que es ID. Podemos usar esta tabla, pero no es recomendable. Tenemos en el panel del lado izquierdo el objeto que es tabla 1, corresponde con la tabla que ya está abierta. Esta tabla simplemente la cerramos. Access dispone de varias cintas de opciones. Tenemos la cinta inicio, la cinta crear, datos externos y herramientas de base de datos. Conforme agregamos objetos de base de datos se pueden habilitar otras cintas. Tenemos además el panel del lado izquierdo en el cual se irán colocando todos nuestros objetos de base de datos. Tenemos la carpeta donde hemos guardado nuestra base de datos, ahí tenemos el archivo almacén. Y ahora vamos a crear nuestra primera tabla. Para ello vamos a la cinta crear. Tenemos tres botones para crear tabla. Está la opción tabla, que es la que teníamos abierta, y la que nos interesa, que es diseño de tabla. En la vista diseño de tabla que acabamos de abrir, tenemos una ventana con tres columnas, que es nombre del campo, tipo de datos y descripción. Y vamos a empezar a escribir los campos que va a contener nuestra tabla. Recordemos que todas las tablas deben tener un campo que identifique de forma única el registro, por eso necesitamos el campo código cliente. Esta tabla será para clientes, entonces vamos a agregarle varios campos referentes a clientes. El tipo de datos, hay varios tipos de datos. Generalmente para los campos que son códigos o los campos que van a identificar de forma única cada registro, se recomienda un tipo de dato de autonumeración. Este incrementa en 1 cada vez que se agrega un nuevo registro a la tabla. No es necesario capturar el número consecutivo, Access lo hace automáticamente. Aquí estamos agregando algunos campos extra como los datos del cliente, nombre, apellido paterno, apellido materno, la fecha de nacimiento. Los datos que son texto, generalmente el tipo de dato pues es texto. Hay que añadir una descripción del campo para así ayudar a la persona que va a capturar los datos, saber a qué se está refiriendo cada campo. La fecha de nacimiento, esta sí lleva un tipo de dato fecha hora. Registrar la fecha de nacimiento es mejor que capturar la edad, porque si capturamos la fecha de nacimiento, conforme pase el tiempo podemos calcular cuántos años tiene nuestro cliente. Seguimos con otros datos como la dirección, el teléfono. El teléfono, aunque es un número, es recomendable dejarle el tipo de dato texto. Esto es porque algunos números de teléfono comienzan con 0 y recordemos que si cambiamos el tipo de dato a número, los ceros a la izquierda no cuentan. Es por ello que debemos dejar el tipo de dato texto. Una vez que hemos agregado todos los campos que va a contener nuestra tabla, debemos indicar cuál campo va a ser clave principal. Recordemos que la clave principal nos permite saber qué campo es el que tendrá registros únicos en la tabla. En este caso es nuestro campo código cliente. Para ello pues seleccionamos la fila del campo y en la cinta diseño damos clic en el botón clave principal. Notemos que se pone una pequeña llave a un lado del campo.
Eso le indica a Access que este campo es nuestra clave principal. Para seguir adelante, tenemos debajo la sección de propiedades del campo, en la cual por ahorita solo nos interesa la de tamaño del campo. Y a partir del campo nombre y de todos los campos que tienen tipo dato texto, el tamaño del campo es 255. Es recomendable cambiar ese número porque si no Access reservará espacio en disco duro para 255 caracteres y esto hará nuestra base de datos muy pesada. Por ello decide cuántos caracteres más o menos va a contener cada campo y así podrás hacer una base de datos menos pesada y más ágil. Una vez concluido, debemos guardar nuestra tabla. Para ello damos clic en el botón de guardar o presionamos control G. Aparece esta pequeña ventana en la cual asignamos el nombre que tendrá nuestra tabla y damos clic en aceptar. Nuestra tabla ahora aparecerá en el panel de objetos de base de datos con el nombre que acabamos de asignarle. En Access hay dos vistas. Está la vista hoja de datos, que es donde podemos ver los datos que tiene la tabla. Actualmente está vacía porque la acabamos de diseñar, pero notemos que aquí tenemos todos nuestros campos. Si seleccionas un campo, nota que en la barra de estado viene lo que escribimos en nuestra columna descripción. Podemos intercambiar entre estas dos vistas en el botón de ver de la cinta inicio. Podemos ver, vista hoja de datos, vista diseño. La vista diseño se usa para hacer cualquier cambio en nuestra tabla, agregarle más campos o modificar las propiedades de la misma. En la vista hoja de datos puedes escribir directamente datos en cada una de las columnas, que recordemos cada columna es un campo. Tenemos también en la cinta inicio algunas opciones de formato por si queremos ver con fuente más grande nuestros datos en la tabla o con una fuente más grande. Vamos a capturar el primer registro, que es nuestro primer cliente. Nota cómo en la primera columna, que es código cliente, el número 1 apareció solo y no fue necesario capturarlo. Podemos seleccionar la fecha de nacimiento dando clic en un pequeño calendario, nada más que nos pondrá la fecha del equipo, sería de modificar el año. Y pues conforme agregamos los datos, conforme se van escribiendo en la tabla, se van guardando automáticamente en Access. Ya no es necesario presionar el disco de guardar ni nada, solito se captura y se queda guardado en la base de datos. Podemos cerrar la tabla, la volvemos a abrir y notamos que tenemos nuestro dato ahí guardado. Volvemos a cerrarla, vamos a cerrar la base de datos. También puedes cerrar la base de datos cerrando todo Access. Tenemos ahí nuestro archivo de base de datos. Para abrirlo pues simplemente damos doble clic, aparece Access de nuevo, tenemos nuestra tabla, ahí está el registro que hemos capturado y aparece una advertencia de seguridad, la cual siempre que abramos nuestra base de datos para hacerle modificaciones pues hay que habilitar el contenido. Vamos a abrir de nuevo nuestra tabla y vamos a agregar un segundo registro. Nota cómo nuestro campo código cliente va incrementando en 1 cada vez que se agrega un registro nuevo. Y pues los datos, repito, se guardan conforme los escribes. Ahora estamos capturando una fecha. Completamos el registro. Y pues simplemente cerramos la ventana y ya queda guardado. En una base de datos puede haber más de una tabla. Esto hará que podamos hacer referencias cruzadas entre tablas y así poder obtener información que sea de utilidad. Por último pues cerramos Access y terminamos esta actividad.